Profe Bolívar, un gusto, don Hernán. Gerardo Bustillo, mi pasión achena aquí en Honduras. Un placer saludarle de nuevo. ¿Qué significa para usted, hablando precisamente de Honduras, volverse a encontrar a la selección que dirigió en su momento? Lo conocimos por acá. ¿Y qué tan especial será enfrentar a Rueda y a la selección de Honduras en una Copa Oro? Saludos, profe. Bueno, un abrazo. Sí, o sea, mi gran respeto y admiración por Honduras. Siempre ha sido uno de los equipos fuertes en Centroamérica y más ahora con Reinaldo, un hombre que conoce esta clase de competencia, esta clase de trabajos a nivel de selección. Lleva muchos años en esto. Y es una persona a la que yo quiero mucho porque ha sido un hombre que nos ha dado muchas cosas en Colombia, un hombre muy inteligente, muy humilde, muy amable. Entonces, es motivante enfrentar un gran técnico como a Reinaldo y poderle sacar un resultado positivo para El Salvador. Perfecto, muchas gracias. Vamos ahora con Cristian Penate. Cristian Penate, adelante. Profe, buenos días, profe, ¿me escucha? Sí, ya. Ok, ok. Profe, le quería preguntar sobre esa base de jugadores nacionales que usted ha mantenido en estos días de trabajo. Entiendo que la va a mantener para la Copa de Oro y agregará 5 o 6 legionarios. ¿Es así, profesor? Sí, sí. Es una base que ha trabajado, que ha sido importante el conocimiento que nos han dado los muchachos para que podamos sumarlos. Y los 5 extranjeros también van a venir a la selección. O sea, es lo que nosotros en el momento hemos podido manejar para la Copa de Oro y para las primeras fechas que nos toca el 7 y el 10 de junio. Buenísimo. Vamos con Enrique Lanza. Enrique Lanza, te escucha el profesor. Enrique Lanza, adelante. ¿Sí, sí me escucha ahora? ¿Me escucha? Hola. Sí, Ahí ya. estamos. Hola. Adelante. Hernán, ¿cómo está? Quique Lanza, qué gusto saludarlo nuevamente a la distancia. Eh, de esas preguntas así más o menos diferentes. En su momento cuando dirigió Honduras, yo siento, porque lo platicamos, de verdad que sí, que usted quedó con un poco de ganas de seguir. Yo analizaba que no era el momento como para que Bolívar saliera de la dirección técnica de Honduras. Pero el fútbol tiene ese tipo de cosas. ¿Va a tener algún sabor a revanchita ese partido en Houston el 21, Hernán? Abrazo. Un abrazo. No, no, no. Revancha no. El sabor que tiene Salvador es realmente de darle una alegría al país y escalar posiciones y estar entre los grandes de la Copa de Oro. Y por ahí derecho también clasificar a la otra fase de la eliminatoria. Lo de Honduras fue bonito porque realmente los resultados no se dieron, pero hubo partidos que los muchachos nos dieron mucha satisfacción en el juego, juegos contra Panamá, contra Costa Rica, juegos donde nosotros veíamos lo que transmitíamos y enseñábamos, pero los resultados no se dan y cuando no hay resultados, pues lógicamente nos tocó dar un paso al costado, pero tengo un gran respeto y cariño por los directivos, por el trato que nos dieron, pero los resultados no se dan y nos tocó salir. Sí me hubiera gustado tener la otra oportunidad, pero bueno, aquí Dios me la dio, también estoy muy contento acá, la gente muy amable. El fútbol es unión, es amigos, pero en estos momentos es la representación y la autoestima del país, la selección y lo que vamos a luchar con Salvador en lo que se nos va a presentar en estos meses. Lisette Orellana, te escuchamos, Lisette. A ver, Mayra Pastrana, adelante.
Hola, muy buenos días. Un gusto saludarle, profe Bolillo Mayra Pastrana para HRN. Bueno, dos preguntas en uno. Entre los jugadores que aparecen en la nómina preliminar, uno de ellos es Alex Roldán, quien regresa nuevamente a la selección luego del 2023 en septiembre. Y la segunda, ¿cómo analiza la base de futbolistas de Honduras actualmente, profe? Un gusto. Bueno, un gusto. Sí, hay una lista, nosotros tenemos una lista de jugadores de fútbol que hay unos más fijos que otros. De todas maneras, estamos trabajando para competencias muy importantes y esperando que estemos bien conformados en esta lista de por ahí si pasa algo raro que Dios quiera que no, pues tenemos hombres importantes que podemos sumarlos al grupo, estar muy fortalecidos en todas partes de la nómina. Y de, ¿cuál fue la otra pregunta? Ah, la conformación de jugadores de Honduras. Y yo lo he visto, como sigo mucho a Reinaldo, porque me gusta verlo, me gusta que triunfe, me gusta que le salgan las cosas bien. La conozco, es una base que me tocó a mí también trabajar y que Reinaldo conoce bastante bien. Es un equipo con experiencia y que tiene esa mezcla de experiencia y juventud importantísimo para armar un buen grupo. Vladimir García, adelante, Vladi. Muchas gracias. Saludos para todos. Vladimir García de TUDN, profesor. Escucho a los colegas salvadoreños y hondureños y parece que el partido que está prohibido perder es justamente ese contra Honduras. ¿Qué tanta presión le genera? Pero también pues analizar a los otros dos rivales, ¿no? Porque no todo es Honduras contra El Salvador. ¿Qué se puede hablar también de Curazao, que es el partido debut, que me parece debería de ser clave no solamente para agarrar confianza, sino también eh, ante un hipotético tema de goleo, ¿no? Y cerrar contra una selección mundialista anfitriona como lo es Canadá. ¿Qué opinión tiene al respecto, profesor? Gracias. Mira, yo en el tiempo que he estado con Centroamérica, que he estado con Guatemala, con Honduras, con Panamá, ahora con Salvador, en esta época en Centroamérica está muy parejo, muy parejo. Los equipos están muy bien armados, con muy buenos técnicos, los equipos muy bien trabajados, con un buen orden, los futbolistas mejorando mucho, hablando como se habla ahora, futbolistas modernos, pues yo no soy muy hincha de la palabra modernos, porque el fútbol no tiene esa palabra. Entonces son partidos muy parejos todos. En esta Copa de Oro, eh, para mí el equipo que puede estar más fuerte es Panamá, juntándose mucho con México, Estados Unidos y Canadá, que son los grandes. Entonces, cualquier partido que venga lo vamos a disputar al máximo, al 100, de la mejor manera, con un buen orden y un buen trabajo táctico, un buen nómina bien escogida para poder sacar los resultados que queremos, llegar a ser también finalistas y ser importantes en esta Copa de Oro. Raúl Recinos, por favor, te escuchamos. Hola, buenos días. ¿Me escucha, profesor Gómez? Sí, buen día. Profe, yo quiero repreguntarle lo que le consultaban sobre Alex Roldán, ¿por qué decidió al final incluirlo en la lista preliminar de Copa Oro si al final, o lo último que conocimos es que no ha tenido comunicación con él? Y preguntarle también si va a tener para esta semana el amistoso contra Guatemala, el 31 de mayo, va a tener disponible a Brian Hill. Gracias, profesor. Y lo de Alex sí es un jugador que nosotros siempre tenemos la esperanza de que esté. Es un jugador importante, todo el mundo sabe que tiene gran calidad. Entonces, tenemos esa esperanza de que esté. Y lo otro es que no, Brian no va a estar en este partido amistoso, va a estar en los partidos de eliminatorias y va a estar en Copa de Oro.
Martín Dávila, por favor. Martín Dávila, te escucha el profesor Darío Gómez. Hola, buenas tardes. ¿Me escucha, profesor? Sí, sí, buenas tardes. Buenas tardes, Martín Dávila de Halftime de Panamá. Una pregunta. ¿Qué ha podido hacer usted con el grupo del Salvador? ¿Qué es lo que ha cambiado durante usted ha llegado al grupo? ¿Cómo ve al grupo? Y saludos. Espero tenga una buena Copa Oro. Bueno, muchas gracias. A ver, yo creo que lo que ha cambiado es que es muy poquito el tiempo, pero sí ve uno la buena intención de los jugadores, el deseo de los jugadores de estar en la selección, el trabajo, en la forma que encaran el trabajo, en la forma que están encarando los dos partidos que jugamos con la selección amistosos, porque el resto ha sido difícil. Aparte, Salvador tiene un estilo de jugar bien al fútbol, tiene una buena técnica, son jugadores con muy buena técnica. Entonces nosotros a esa técnica le vamos a meter el orden que me ha gustado a mí manejar y esa unión de buena técnica y un buen orden, pues les puede dar un buen resultado a los muchachos. Última pregunta para Hernán Darío Gómez. Cristian Penate, adelante. ¿Lo va a tener contra Guatemala en el amistoso, profe, o lo va a tener solo para los partidos eliminatorios de junio? No Sobre te Nathan Ordaz, alcancé no te alcancé a le oír pregunto, aquí. sí, le pregunto sobre Nathan Ordaz, profesor. ¿Lo va a tener Allá. para el amistoso contra Guatemala o solo para los dos eliminatorios de junio? No, nosotros estamos esperando a ver cómo va ese torneo que él tiene que jugar ahora, campeón de clubes, campeonato mundial de clubes. Si clasifica, si no, es un jugador que nosotros quisiéramos tenerlo siempre. Estamos buscando la forma de mantenerlo.